Desde la cúspide de la civilización occidental, las sociedades han decidido cómo ha de crear sus propias normas para regular todos aquellos aspectos que enmarcan a la sociedad, desde una tradición romana en aspectos jurídicos hasta la mezcla de las teorías económicas para el desarrollo de las sociedades. El salario mínimo en Colombia es la referencia para muchas cosas en el país. No solo define el salario mínimo legal vigente para el año 2016 y auxilio de transporte, sino además es la base sobre la cual muchos impuestos y contribuciones son establecidas. Saber cuánto es el salario básico en Colombia es muy importante, ya que para los trabajadores independientes deberán saber cuánto deben pagar por salud, pensión y demás. El salario básico en Colombia para el año 2016 es de 689.000 pesos con 454 centavos. Esto se dio tras el fracaso de la concentración entre sindicatos y empresarios. Es por esto que el gobierno decretó un alza en el 7% en el salario mínimo legal en Colombia. A partir de lo anterior, cabe preguntarse, ¿cuál es su percepción del salario mínimo legal vigente en Colombia? ¿Considera que es justo? ¿Logra mantener un hogar sin incurrir en deudas? A continuación, realizaremos estas dos preguntas a gente que recibe el salario mínimo en Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre? Carlos Villa. ¿Cuál es su percepción del salario mínimo legal vigente en Colombia? ¿Considera que es justo? Bueno, principalmente yo me desempeño laborando en un call center de aquí en Bogotá. Me pagan el mínimo legal vigente más prestaciones de ley. Prestaciones de ley, lo que compete al subsidio de transporte, pienso que está bien ahí. Sin embargo, el básico para sostener una familia pienso que es muy poco, teniendo las necesidades de un hogar que requiere alimentación, vivienda, servicios, y con un mínimo y teniendo más de un hijo, pienso que la familia no está en óptimas condiciones para salir adelante. Sin embargo, pienso que se puede hacer un reajuste que convenga a las familias colombianas que sobrevivimos con un mínimo legal vigente, que nos ayude a permitir que podamos cumplir con las necesidades básicas del hogar, como repito, que es muy difícil, y para las personas que tienen hijos la educación pues sería un gasto más que claramente no cubre todo y tendemos nosotros las personas endeudadas, que es lo triste de esto. Gracias. ¿Logra mantener un hogar sin incurrir en deudas? No, como lo dije anteriormente, es muy difícil tener a tus hijos y tener todos los gastos que toda una familia requiere. Es muy difícil. Pienso que aparte de eso hay gastos externos que con un mínimo es imposible sobrevivir. Y más en esta sociedad que lastimosamente pues todo es con dinero, y pienso que no, básicamente no. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nicolás Quinteros y Fuentes. Trabajo en una obra de construcción en el edificio Bacatá. Bueno, gracias. ¿Cuál es su percepción del salario mínimo legal vigente en Colombia? ¿Considera que es justo? La percepción que yo tengo del salario mínimo es que es muy bajito, no nos alcanza para el poder adquisitivo que necesitamos los trabajadores de escasos recursos y de estratos 1, 2 y 3, no nos alcanza para nada. Es un poder adquisitivo muy bajito en el que nos entra la plata y no la tenemos que gastar, no tenemos oportunidad de ahorro y nos toca endeudarnos para casas y vivienda. Gracias. ¿Logra mantener un hogar sin incurrir en deudas? Es imposible mantener un hogar sin incurrir en deudas, nada más empezando por la vivienda o por la educación de los pelados para la universidad. Con eso ya nos dan muchas deudas, nosotros estamos muy golpeados sin la ayuda del gobierno. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Marcela Rojas. Muchas gracias. Marcela, ¿cuál es su percepción del salario mínimo legal vigente en Colombia? ¿Considera que es justo? No es justo. Igual el salario mínimo no alcanza para nada. O sea, hoy en día uno
todo ha subido tanto que un salario mínimo no alcanza, no da base. ¿Logra mantener un hogar sin incurrir en deudas? No. Pero precisamente... No le toca estar que deba el arriendo, que deba acá tape un hueco para abrir otro. Entonces uno se endeuda en una, no alcanza a pagar una cuando ya está pagando otra porque no alcanza para nada. O sea, si uno va a comprarse una bolsa de leche tiene que pensar o compro la leche o compro el pan. ¿Cuál sería una propuesta para mejorar? Que le suban el salario. O sea, que hagan un estimado, que miren la verdadera situación del país. Ahorita hoy en día uno ni papa puede hacer un caldo de papa porque todo está tan caro. Entonces que le suban el salario mínimo. Eso es lo que yo pienso. Que hagan un buen estudio de eso. Muchas gracias. Con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cuál es tu nombre? Carolina Castillo. Bueno, ¿cuál es su percepción del salario mínimo legal vigente en Colombia? ¿Considera que es justo? No, el salario mínimo no es justo, ya que el costo de vida en nuestro país es sumamente alto, el transporte es costoso, la alimentación cada vez sube más y cuando los hogares están compuestos por más de 3 personas pues es imposible sostener un hogar con un salario mínimo y más si solamente una persona es la que está aportando económicamente para ese hogar. Entonces es imposible sostener transportes, alimentación, educación. Muchas gracias. ¿Lograría mantener un hogar sin incurrir en deudas? Es imposible. Es imposible, o sea, vivir un mes con 600.000 pesos. No, es imposible. O sea, ¿cuánto se gasta uno en transportes? ¿Cuánto se gasta uno en almuerzos? Imposible. Muchas gracias. Vale. En los anteriores testimonios podemos darnos cuenta cómo la sociedad colombiana y el individuo sufre a partir del salario mínimo. Las inconformidades son muchas y van en aumento junto con las necesidades básicas que tenemos los colombianos. Ahora bien, en estos testimonios encontramos personas que subsisten con un salario mínimo y mantienen un hogar como única fuente de ingreso, y otros que el salario mínimo lo usan para el mantenimiento propio de sí mismo. Y aún así, ambas partes y ambos tipos de personas muestran su inconformidad. Pienso que el gobierno colombiano tendría que hacer un reajuste en el salario teniendo en cuenta un censo que permita como solución identificar las necesidades de los hogares colombianos, sobre todo en los estratos más bajos, basándose en todos los aspectos que este conlleve, como lo son la alimentación, la vestimenta, los servicios públicos, el arriendo, porque por más que el gobierno y las entidades ofrezcan servicios para la reducción de gastos y los subsidios ofrecidos, como es la caja de compensación, que muchas veces te facilita las cosas y te ofrece muchas soluciones como vivienda, subsidios para tu hijo. Finalmente la conclusión es que el salario mínimo no da abasto para los hogares de bajos recursos.